Hay algo que nadie te va a decir con tanta claridad como te lo voy a decir yo hoy. Si sigues haciendo lo que has estado haciendo, si sigues pensando como has estado pensando, si sigues relacionándote con el dinero de la misma manera en que lo has hecho durante los últimos 20, 30, 40 años, el 2026 no va a ser diferente. Va a ser exactamente igual. O peor. Y lo digo sin crueldad, lo digo porque lo viví, lo digo porque estuve en ese lugar donde el dinero se iba antes de que llegara, donde cada fin de mes era una pelea silenciosa con la realidad, donde sonreía en público, pero por dentro sentía que algo estaba mal, que algo no cuadraba, que trabajaba mucho y avanzaba poco. Ese lugar lo conozco y sé exactamente cómo se siente, pero también sé cómo se siente el otro lado. Y hoy estoy aquí para hablar de eso. Mi nombre es Ren, tengo 60 años. Nací en una familia que no tenía nada especial que ofrecerme, salvo una cosa. Me enseñaron a observar, a mirar con cuidado, a no hablar más de lo necesario, pero a pensar mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Esa habilidad, esa costumbre silenciosa de observar, fue la primera semilla de todo lo que construí después. No voy a contarte mi historia completa hoy. No es necesario. Lo que importa no es de dónde vine, sino lo que aprendí en el camino. Y lo que aprendí tiene el poder de cambiarte la vida, si tú decides dejar de resistirte a lo que ya sabes que necesitas cambiar. Porque ese es el verdadero problema, ¿sabes? No es la falta de información. Hoy hay más información sobre dinero, finanzas, inversión y ahorro que en cualquier otro momento de la historia humana. Tienes videos, libros, podcasts, artículos, cursos gratuitos, expertos en cada esquina digital. La información no es el problema. El problema es algo mucho más profundo, mucho más incómodo de mirar directamente a los ojos. El problema eres tú. Tus hábitos, tus creencias, tu relación emocional con el dinero. La forma en que fuiste educado para pensar en él o para no pensar en él, que muchas veces es peor. En Japón tenemos un concepto que se llama Kaizen. Significa mejora continua, pequeños pasos todos los días sin parar. No grandes saltos, no revoluciones dramáticas, no cambios radicales de la noche a la mañana. Pequeños pasos, constantes, sostenidos en el tiempo. Y ese principio, que en mi cultura aplicamos al trabajo, al arte, a la cocina, a la meditación, también aplica perfectamente al dinero. El dinero no cambia de golpe, la riqueza no aparece de repente. La estabilidad financiera no es un evento, es un proceso. Y ese proceso requiere algo que en el mundo moderno se ha vuelto casi revolucionario: paciencia. Pero antes de hablar de soluciones, necesito que entiendas el problema con toda su profundidad, porque si no entiendes realmente qué está pasando, cualquier consejo que te dé va a resbalar sobre ti como el agua sobre una piedra. Va a sonar bien, vas a asentir con la cabeza, y mañana vas a seguir haciendo exactamente lo mismo. Permíteme preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad, no que lo respondas automáticamente. ¿Cuánto dinero tienes ahorrado hoy? No cuánto ganas, no cuánto tienes en propiedades o en cosas. ¿Cuánto dinero líquido, disponible, tuyo, tienes guardado en este momento? ¿3 meses de gastos? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Algo? Para la mayoría de las personas que me están escuchando, la respuesta es incómoda. Y esa incomodidad es exactamente el punto de partida. No para juzgarte, para despertarte, porque hay algo que los ricos entienden y los pobres no. Y no me refiero a ricos de nacimiento, me refiero a personas que construyeron su estabilidad con sus propias manos. Esa cosa que entienden es simple y devastadora al mismo tiempo. El dinero que no controlas, te controla a ti. Cuando no tienes ahorros, cuando vives al día, cuando cada mes es una carrera contra el tiempo, no eres libre. Puedes tener un trabajo estable, una casa bonita, un auto, vacaciones una vez al año, y aún así no ser libre. Porque la libertad financiera no se mide por lo que tienes, se mide por cuánto tiempo podrías sobrevivir si mañana todo se detuviera. Y aquí viene la primera verdad incómoda del día. La mayoría de las personas que se sienten de clase media, que creen que están bien, que piensan que el problema del dinero no es tan urgente para ellas, están a exactamente 90 días de una crisis financiera severa. Un despido, una enfermedad, una emergencia familiar, un gasto inesperado,
y todo el castillo de naipes se derrumba. ¿Sabes qué es eso? Eso no es estabilidad, eso es ilusión de estabilidad. Y vivir en esa ilusión es, quizás, el hábito más peligroso de todos. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué personas inteligentes, trabajadoras, honestas, que se esfuerzan genuinamente, terminan atrapadas en este ciclo? La respuesta no está en la economía, aunque la economía influye. No está en el gobierno, aunque las políticas importan. Está en algo mucho más cercano, mucho más personal, mucho más difícil de admitir. Está en los hábitos invisibles, en las decisiones que tomas sin pensar, en los patrones que aprendiste de tu familia, de tu cultura, de tu entorno y que llevas repitiendo desde que eras joven sin cuestionarlos nunca. Cuando yo era joven, en Japón, observaba a los adultos a mi alrededor. Observaba cómo gastaban, cómo hablaban del dinero, cómo lo trataban. Y noté algo curioso. Los que tenían menos eran los que más hablaban de lo que querían comprar. Y los que tenían más eran los que casi nunca hablaban de dinero en absoluto. Actuaban, decidían, guardaban, invertían, en silencio. Esa observación me marcó profundamente, porque me hizo entender que la riqueza no es ruidosa. La riqueza es silenciosa. La pobreza es la que necesita hacer ruido, necesita demostrar, necesita convencer a los demás y a uno mismo de que todo está bien. Y en la cultura latina, con todo el respeto y el cariño que le tengo, porque he conocido Latinoamérica y he aprendido mucho de su calidez y su generosidad, hay un patrón que se repite con una frecuencia preocupante. El dinero se gasta para ser visto, se compra para ser reconocido, se consume para pertenecer. La fiesta de 15 años que cuesta más que 6 meses de salario, el auto nuevo que se compra con un crédito que tardará 5 años en pagar, el viaje que se pone en la tarjeta de crédito porque uno se merece descansar, la ropa de marca que se usa 3 veces y se guarda, las cenas en restaurantes caros que se comparten en redes sociales. Todo eso, todo ese gasto visible, esa economía del aparentar, es exactamente lo que te está manteniendo exactamente donde estás. No te digo esto para insultarte, te lo digo porque yo también estuve cerca de ese patrón. Porque entiendo la presión social, porque sé lo que se siente cuando todos a tu alrededor están gastando y tú quieres pertenecer, quieres que te vean bien, quieres que nadie piense que te falta algo. Es humano, es comprensible y es una trampa perfecta, porque mientras tú gastas para que los demás te vean rico, los verdaderamente ricos están ahorrando para no tener que preocuparse por lo que nadie piense de ellos. Esa es la diferencia. Esa es la paradoja cruel del dinero. En japonés hay una palabra que me gusta mucho, wabi-sabi. Es difícil de traducir perfectamente, pero en esencia significa encontrar belleza en la imperfección, en la simplicidad, en lo que es modesto y genuino. No en lo que brilla, no en lo que impresiona, en lo que es real y duradero. Y yo creo que esa filosofía, aplicada al dinero, es transformadora. Porque cuando dejas de buscar la apariencia de riqueza y empiezas a construir la realidad de la estabilidad, algo cambia internamente. Algo se asienta, algo se calma, pero volvamos al problema, porque todavía no he terminado de describirlo y necesito que lo sientas completamente antes de hablar de las soluciones. Hay algo que llamo el ciclo del esfuerzo sin resultado. Trabajas duro, ganas dinero, lo gastas. Trabajas más duro, ganas más dinero, lo gastas más y al final del mes, al final del año, al final de la década te preguntas, ¿a dónde fue todo? ¿Por qué con todo lo que he trabajado no tengo más que mostrar? Ese ciclo tiene un nombre en psicología financiera. Se llama inflación de estilo de vida y es uno de los mecanismos más silenciosos y devastadores que existen. Funciona así: cuando ganas más, gastas más. Cuando tu sueldo sube, tus gastos suben al mismo ritmo o más rápido. La distancia entre lo que ganas y lo que guardas nunca cambia. O peor, se achica. Conozco personas que ganaban 3 veces más que yo en mis primeros años de trabajo y hoy tienen menos que yo. No porque fueran malas personas, no porque no trabajaran duro, sino porque cada vez que ganaban más, inmediatamente encontraban una razón para gastarlo. Un apartamento más grande, un auto mejor, vacaciones más caras, ropa más fina.
Y así, año tras año, la rueda giraba pero no avanzaba. Yo, en cambio, hice algo que en ese momento parecía casi ridículo. Cuando empecé a ganar un poco más, seguí viviendo exactamente igual que antes. Guardé la diferencia, la invertí, la dejé crecer, y la próxima vez que gané más, hice lo mismo, y la siguiente, y la siguiente. No fue dramático, no fue heroico, fue simplemente consistente. Y la consistencia, querido amigo, querida amiga, es el arma más poderosa que existe en el mundo del dinero. Ahora quiero hablarte de algo que me parece fundamental entender antes de dar cualquier paso práctico, y es la relación emocional que tienes con el dinero. Porque sí, el dinero tiene una dimensión emocional enorme, y si no la entiendes, todas las estrategias del mundo van a fallar. ¿Cómo hablaban de dinero en tu casa cuando eras niño? ¿Era un tema de tensión? ¿De vergüenza? ¿De miedo? ¿Lo escondían? ¿Lo peleaban? ¿Tu madre decía no tenemos para eso con una mezcla de tristeza y resignación? ¿Tu padre decía el dinero no es para nosotros, como si la riqueza fuera algo que pertenecía a otra clase de personas? Esas frases, esas actitudes, esas emociones que rodeaban el dinero en tu infancia se grabaron en tu subconsciente con una precisión asombrosa. Y hoy, décadas después, siguen gobernando tus decisiones financieras sin que tú lo sepas, sin que tú lo controles. A eso se le llama programación financiera inconsciente. Y es real, es poderosa. Y es la razón por la que muchas personas, por mucho que quieran cambiar, por mucho que lean libros y vean vídeos y tomen cursos, siguen repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Porque no es suficiente saber qué hacer con el dinero. Tienes que cambiar cómo te sientes respecto al dinero. Tienes que desaprender creencias que llevas cargando desde que eras pequeño. Tienes que hacer las paces con el dinero, tratarlo como un aliado, no como un enemigo, no como algo sucio, no como algo que no es para ti. En mi familia, el dinero era un tema de respeto, no de adoración, no de obsesión, sino de respeto. Se hablaba de él con seriedad, se planeaba, se cuidaba, se usaba con intención, y esa actitud de respeto hacia el dinero fue la base sobre la cual construí todo lo demás. Respeta el dinero y el dinero te respetará a ti. Trátalo con descuido, con impulsividad, con indiferencia, y él hará exactamente lo mismo contigo. Ahora, hablemos de lo concreto, porque ya sé que llevas un rato escuchándome y quieres saber qué hacer. Y lo entiendo. La filosofía es importante, pero también necesitas herramientas, necesitas pasos. Necesitas algo que puedas empezar a hacer mañana, no en algún momento vago del futuro. Lo primero, y esto es lo más importante que voy a decirte hoy, lo más importante de todo es esto. Tienes que saber exactamente a dónde va tu dinero. Exactamente, no aproximadamente, no más o menos. Exactamente. ¿Sabes cuánto gastas en comida al mes? ¿En transporte? ¿En entretenimiento? ¿En ropa? ¿En suscripciones que quizás ni usas? ¿En esos pequeños gastos diarios que parecen insignificantes, pero que al sumarlos te dejan sin aliento? La mayoría de las personas no lo sabe, y eso es un problema enorme, porque no puedes controlar lo que no puedes ver. No puedes mejorar lo que no mides. No puedes cambiar lo que no conoces. En Japón hay una práctica muy antigua que se llama kakeibo. Es básicamente un cuaderno de cuentas del hogar, pero no es solo una lista de gastos. Es una práctica reflexiva. Cada mes, antes de empezar, te preguntas, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto quiero ahorrar? ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cómo puedo mejorar? Y al final del mes, revisas. ¿Qué pasó? ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué aprendí? Es simple, es elegante y es devastadoramente efectivo porque te obliga a ser consciente, te obliga a mirar, te obliga a tomar responsabilidad. No necesitas una aplicación sofisticada, no necesitas un contador, necesitas un cuaderno, un lápiz y la honestidad de registrar todo. Todo, sin excusas, sin omisiones, sin este gasto no cuenta porque fue especial. Todo cuenta, todo suma, todo te dice algo sobre quién eres y cómo te relacionas con el dinero. Cuando empecé a hacer esto, me sorprendí. Creía que era bastante disciplinado, y lo era comparado con muchos. Pero cuando vi los números en papel, vi cosas que no había visto antes.
Gastos pequeños que se repetían sin que yo los hubiera elegido conscientemente. Hábitos que se habían instalado solos. Decisiones automáticas que tomaba sin pensar, y al verlos, pude cambiarlos. Eso es el poder de la visibilidad. Ver para poder actuar. Ahora, una vez que sabes a dónde va tu dinero, viene el segundo paso. Y este paso es el que más resistencia genera, el que más incomodidad produce, el que más excusas provoca. Se llama vivir por debajo de tus posibilidades. Sé que suena simple, casi obvio, pero es que la mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Vive por encima de sus posibilidades, o en el mejor de los casos, exactamente en el límite. Y vivir en el límite no te deja margen para nada. Para ahorrar, no. Para invertir, no. Para emergencias, no. Para oportunidades, no. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa vivir en la miseria. No significa privarte de todo. No significa no disfrutar. Significa tomar decisiones conscientes sobre qué es realmente importante para ti y qué es solo ruido social, presión externa, impulso momentáneo. Hay una pregunta que me hago antes de cualquier compra que no sea esencial. Una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto me va a importar en 5 años? Si la respuesta es no, generalmente no lo compro. Si la respuesta es sí, entonces lo evalúo con más cuidado. Esa pausa, ese segundo de reflexión antes de abrir la billetera, vale millones, literalmente. Porque las decisiones financieras se construyen de momentos pequeños, de segundos de elección, de instantes en que decides actuar desde la conciencia o desde el impulso. El impulso es el enemigo número 1 de la riqueza, y el mercado lo sabe. Por eso, todo está diseñado para provocar impulso. Las ofertas por tiempo limitado, los descuentos del 50% que te hacen sentir que pierdes dinero si no compras. La publicidad que te dice que te mereces esto, que ya trabajaste duro, que es solo una vez. Todo eso está diseñado para desactivar tu pensamiento racional y activar tu emoción de compra. Y funciona. Funciona perfectamente. Por eso las empresas son ricas y muchos consumidores no lo son. Hay una frase que me gusta mucho. No es mía, pero la hago mía cada vez que la recuerdo. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que sí necesitas. Eso es la trampa del consumismo en una sola. Oración. Ahora, hablemos del ahorro, porque el ahorro es el fundamento de todo lo demás. Sin ahorro no hay inversión. Sin inversión no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay libertad. Es una cadena, y el primer eslabón es el ahorro. Y aquí quiero decirte algo que va en contra de lo que muchas personas creen. El ahorro no es lo que sobra después de gastar. El ahorro es lo primero que apartas antes de gastar. Esa distinción es la diferencia entre tener algo al final del mes y no tener nada. Si esperas saber qué sobra para ahorrar, nunca va a sobrar nada. Porque el gasto siempre va a expandirse hasta llenar todo el espacio disponible. Siempre va a haber algo en qué gastar lo que queda. Siempre. La solución es pagar al futuro primero. Antes de pagar el alquiler, antes de pagar los servicios, antes de comprar la comida, antes de cualquier otra cosa, te pagas a ti mismo, a tu futuro, a tu seguridad, a tu libertad. ¿Cuánto? Empieza con lo que puedas. Si puedes el 10% de tus ingresos, perfecto. Si puedes el 15%, mejor. Si ahora mismo solo puedes el 5%, empieza con el 5%. Lo importante no es el porcentaje exacto. Lo importante es el hábito, la constancia, la automaticidad. Porque cuando el ahorro se vuelve automático, cuando ya no es una decisión que tomas cada mes, sino un mecanismo que funciona solo, entonces el cerebro deja de resistirse. Deja de buscar excusas. Deja de encontrar razones para no hacerlo. Simplemente ocurre. Y con el tiempo, ese dinero crece y tú ni siquiera extrañas lo que nunca viste. Hay un principio en psicología que se llama adaptación hedónica. Significa que los seres humanos nos adaptamos rápidamente a cualquier nivel de consumo. Si tienes 100 y gastas 100, te adaptas a gastar 100. Si tienes 100 y gastas 85, al principio sientes que te falta algo, pero en pocas semanas te adaptas a gastar 85 y ya no extrañas los 15. Y esos 15 se van acumulando, mes tras mes, año tras año.
La adaptación hedónica puede trabajar en tu contra, como cuando te acostumbras a gastar más cada vez que ganas más. Pero también puede trabajar a tu favor, como cuando te acostumbras a vivir con menos y ya no lo sientes como privación. La clave es usarla conscientemente. Ahora quiero hablar de algo que muchas personas en Latinoamérica ignoran casi completamente y que es uno de los errores más costosos que pueden cometer. Hablo de las deudas, específicamente de las deudas de consumo. Las tarjetas de crédito, los créditos de libre inversión, los préstamos para comprar cosas que se deprecian. Las deudas de consumo son el instrumento más eficiente que existe para mantener a las personas pobres. No lo digo con exageración, lo digo con precisión matemática. Cuando compras algo con una tarjeta de crédito y no pagas el saldo completo al final del mes, empiezas a pagar intereses. Y esos intereses, en muchos países latinoamericanos, pueden ser del 30, 40, 50% anual. Eso significa que ese televisor que compraste a 12 meses sin intereses, pero con una tasa de financiamiento oculta en el precio, o ese viaje que pusiste en la tarjeta y que pagarás en cuotas mínimas, te va a costar el doble o el triple de su valor original. Y mientras tú pagas esos intereses, el banco está invirtiendo tu dinero y haciéndose más rico. Estás trabajando para el banco, literalmente. Cada cuota mínima que pagas, cada interés que generas, es trabajo tuyo que se convierte en ganancia de ellos. Yo nunca tuve deudas de consumo. Nunca. No porque fuera rico desde el principio, sino porque aprendí muy temprano que la deuda de consumo es una trampa de la que es muy difícil salir una vez que entras. Que la comodidad de comprar ahora y pagar después tiene un precio que muy pocas personas calculan correctamente. Si tienes deudas de consumo ahora mismo, ese es tu problema número 1, no la inversión, no el ahorro. Las deudas, porque una deuda al 30% anual es una inversión al 30% anual, pero en tu contra. Y no existe ninguna inversión segura que te dé ese rendimiento. Así que lo primero que tienes que hacer es eliminar esas deudas con toda la urgencia y determinación que tengas. No te digo que sea fácil, te digo que es urgente. Y te digo que mientras esas deudas existan, cualquier esfuerzo de ahorro e inversión que hagas va a ser como intentar llenar un balde con un agujero en el fondo. Ahora bien, existe una deuda que sí puede ser inteligente. La deuda productiva. Un préstamo para un negocio que genera ingresos. Una hipoteca para una propiedad que se va a valorizar o que genera renta. Una inversión en educación que va a aumentar significativamente tu capacidad de generar ingresos. Esas deudas, cuando se calculan bien y se usan con disciplina, pueden ser herramientas de crecimiento. La diferencia es simple. La deuda inteligente te hace ganar más dinero del que te cuesta. La deuda de consumo te hace perder dinero para comprar cosas que no necesitas. Una te acerca a la libertad. La otra te aleja de ella. Hablemos ahora de algo que en mi cultura es fundamental y que en Occidente, y especialmente en Latinoamérica, a veces se subestima profundamente. Hablo de la educación financiera, no de la educación académica en general, sino de la educación específica sobre cómo funciona el dinero. La mayoría de las personas pasa 12, 15, 17 años en el sistema educativo formal. Aprenden matemáticas, historia, ciencias, literatura. Pero nadie les enseña cómo funciona el interés compuesto. Nadie les explica qué es una inversión y cómo evaluar una. Nadie les habla de inflación, de diversificación, de activos y pasivos. Nadie les enseña a leer un contrato financiero. Nadie les explica por qué las tarjetas de crédito son peligrosas si no se usan correctamente. Salen al mundo adulto sin ninguna preparación para manejar el dinero. Y luego nos preguntamos por qué tantas personas tienen problemas financieros. No es un misterio, es el resultado predecible de una educación que omitió algo fundamental. Y entonces, sin esa educación, las personas toman decisiones basadas en lo que vieron en su familia, en lo que les dijeron sus amigos, en lo que les convenció un vendedor, en lo que sintieron en un momento de euforia o desesperación. Y esas decisiones, tomadas sin conocimiento, suelen ser costosas. La buena noticia es que la educación financiera se puede adquirir en cualquier momento. No importa si tienes 30, 50, 60 años. Nunca es tarde para aprender.
Nunca es tarde para entender mejor cómo funciona el dinero, y cada cosa que aprendes, cada concepto que incorporas, cada hábito que mejoras, tiene un impacto real en tu vida. Yo sigo aprendiendo. A los 60 años, sigo leyendo, sigo estudiando, sigo prestando atención a cómo evoluciona el mundo financiero. Porque el mundo cambia, y si no cambias con él, te quedas atrás. Ahora quiero hablar de algo que me parece especialmente relevante para las personas que están en la segunda mitad de su vida. Para los que tienen 50, 55, 60 años. Para los que quizás sienten que ya es tarde para cambiar, que el tiempo pasó, que las oportunidades se fueron. A ustedes les digo esto con toda la claridad y el cariño que tengo. No es tarde, pero tampoco hay tiempo que perder. A los 60 años, si tu salud te acompaña, puedes tener 20, 25, 30 años más de vida. Eso es mucho tiempo. Tiempo suficiente para construir algo sólido, para cambiar hábitos, para crear estabilidad. Pero también es tiempo que se acaba. Y cada año que pasa sin actuar es un año que no vuelve. Hay una trampa mental muy común en las personas mayores que yo llamo la trampa del ya para qué. ¿Ya para qué ahorro si ya estoy viejo? ¿Ya para qué cambio si así he vivido siempre? ¿Ya para qué invierto si el tiempo que me queda no es suficiente? Esa trampa es peligrosa, porque te paraliza exactamente en el momento en que más necesitas moverte. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Eso es cierto para el dinero también. Si tienes 50 años y no tienes ahorros, empieza hoy. Si tienes 60 y tu pensión no va a ser suficiente, actúa hoy. Si tienes 45 y todavía vives al día, cambia hoy. No mañana, no la próxima semana. No, cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, porque las condiciones nunca van a ser perfectas. Siempre va a haber una razón para esperar. Siempre va a haber algo que justifique el retraso. La economía está difícil. El trabajo está inestable. Los hijos necesitan esto. La familia necesita aquello. Siempre, siempre hay algo. La disciplina financiera no espera las condiciones perfectas. La disciplina financiera crea sus propias condiciones. Hablemos ahora de algo que en Japón entendemos muy bien y que en Occidente a veces se confunde con resignación o con falta de ambición. Hablo de la diferencia entre necesidades y deseos. En japonés hay un concepto que se llama ma, que se refiere al espacio vacío, a la pausa, al silencio entre las cosas. Y en el contexto financiero, yo lo interpreto como el espacio entre lo que necesitas y lo que deseas. Ese espacio es donde vive el ahorro, donde nace la libertad. Las necesidades son pocas: comida, techo, ropa básica, salud, conexión humana. No son muchas. Los deseos son infinitos. Siempre hay algo más que querer. Siempre hay algo mejor que codiciar. El siguiente modelo del teléfono, la casa más grande, el viaje más lejano, la ropa de la temporada. Los deseos no tienen fondo. Y la publicidad, las redes sociales, el consumismo moderno, trabajan todos juntos para convencerte de que tus deseos son en realidad necesidades, que sin ese producto no eres completo, que sin esa experiencia te estás perdiendo algo esencial, que sin ese nivel de consumo no eres exitoso. Es una mentira. Una mentira muy bien diseñada, muy bien ejecutada, pero una mentira al fin. La simplicidad voluntaria no es pobreza, es elección, es poder. Es la decisión consciente de no dejar que el mercado defina lo que necesitas para ser feliz. Yo vivo simplemente, no porque no pueda permitirme más, sino porque aprendí que más no significa mejor, que la acumulación de cosas no produce paz, que la verdadera riqueza no se exhibe, se siente. Se siente en la tranquilidad de saber que si mañana algo cambia, tienes con qué responder. Se siente en la libertad de decir que no a lo que no quieres. Se siente en el tiempo que tienes para lo que realmente importa. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que muchas personas olvidan. Cuando hablan de dinero, hablo del tiempo. El tiempo es el activo más valioso que tienes. Más que el dinero, más que las propiedades, más que cualquier inversión, porque el dinero se puede recuperar. Si lo pierdes, con disciplina y tiempo puedes volver a construirlo. Pero el tiempo no se recupera. Cada hora que pasa es una hora que no vuelve. Y cuando intercambias tiempo por dinero sin pensar,
Cuando sacrificas años de tu vida en trabajos que odias para comprar cosas que no necesitas, estás haciendo el peor intercambio posible. Por eso, la libertad financiera no es solo tener mucho dinero, es tener suficiente dinero para elegir cómo usas tu tiempo, para no tener que vender cada hora de tu vida a alguien más, para poder decir que no a lo que no te llena y sí a lo que te da sentido. Eso en japonés tiene relación con el Ikigai. El Ikigai es tu razón de ser, lo que te levanta por la mañana, lo que hace que tu vida tenga sentido. Y cuando tu vida financiera está en orden, cuando no estás constantemente preocupado por el dinero, cuando no estás atrapado en deudas y en la urgencia del mes, entonces tienes espacio para encontrar y vivir tu Ikigai. El dinero bien manejado no es el fin, es el medio, es el vehículo que te permite vivir la vida que tiene sentido para ti. Y cuando lo entiendes así, cuando dejas de ver el dinero como algo que se gana para gastarse y empiezas a verlo como una herramienta de libertad, todo cambia. Ahora quiero hablarte de las inversiones, porque el ahorro solo no es suficiente. El ahorro te da seguridad. La inversión te da crecimiento. Y sin crecimiento, la inflación va comiendo poco a poco el valor de lo que guardas. Sé que la palabra inversión asusta a muchas personas, especialmente a las que no tienen formación financiera, especialmente a las que alguna vez perdieron dinero en algo que no entendían bien, y eso es comprensible. Pero quiero desmitificar la inversión, porque no tiene que ser complicada, no tiene que ser arriesgada, no tiene que ser para expertos o para ricos. La primera regla de la inversión, la más importante, es esta: nunca inviertas en lo que no entiendes. Nunca. Si alguien te ofrece un rendimiento extraordinario y no puedes explicar con claridad cómo funciona ese negocio, cómo genera ese dinero, cuáles son los riesgos, di que no, siempre, sin importar quién te lo ofrezca, sin importar cuánta presión sientas, di que no. La historia está llena de personas inteligentes que perdieron sus ahorros de toda la vida en esquemas que no entendían, que confiaron en alguien que les prometió el doble en 6 meses, que cedieron a la presión de esta oportunidad no se repite, y perdieron todo. La segunda regla es esta: la diversificación es tu mejor amiga. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Nunca. Distribuye tu dinero en diferentes tipos de activos, en diferentes sectores, en diferentes geografías si puedes, porque cuando una cosa cae, otra puede subir. Y la diversificación te protege de los errores y de los imprevistos. La tercera regla, y esta es la que más paciencia requiere, es esta: invierte a largo plazo. El mercado a corto plazo es impredecible. Puede subir, puede bajar, puede hacer cosas que ningún experto anticipó. Pero a largo plazo, históricamente, los activos bien elegidos tienden a crecer. Y el tiempo es el ingrediente mágico que convierte inversiones modestas en resultados extraordinarios. Hay un concepto que se llama interés compuesto. Albert Einstein, que de física sabía bastante, lo llamó la octava maravilla del mundo. Y tenía razón. El interés compuesto es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias. Tus intereses generan intereses. Tu dinero trabaja para ti. Y el dinero que ganó también trabaja para ti. Al principio parece lento, casi imperceptible, pero con el tiempo, con años y décadas, los números se vuelven extraordinarios. Una inversión modesta, hecha con constancia y paciencia, puede convertirse en algo que cambia tu vida. No en años, en décadas, y por eso el tiempo importa tanto. Por eso empezar hoy importa tanto. Si tienes 50 años y empiezas a invertir ahora con disciplina y paciencia, en 15 o 20 años puedes tener una base financiera que te dé tranquilidad y libertad en tu vejez. No es una promesa de riqueza instantánea, es una promesa de estabilidad construida con tiempo y constancia. Ahora, ¿en qué invertir? Eso depende de muchos factores: tu país, tu situación particular, tu tolerancia al riesgo, tu horizonte de tiempo. No soy un asesor financiero y no voy a decirte exactamente en qué poner tu dinero. Lo que sí te digo es esto: infórmate, estudia, habla con personas que tengan experiencia real, lee, aprende antes de actuar, y cuando actúes, hazlo con calma, con estrategia, sin urgencia y sin codicia. Hay opciones accesibles para casi cualquier persona.
fondos de inversión indexados que replican el comportamiento de los mercados, propiedades que generan renta, negocios pequeños que conoces bien, instrumentos de ahorro, con rendimiento en tu banco. No todo tiene que ser sofisticado. Lo importante es que el dinero no esté quieto, que esté trabajando, que esté creciendo. Quiero hablar ahora de algo que considero tan importante como el ahorro y la inversión, pero que pocas personas incluyen en su estrategia financiera. Hablo de los ingresos adicionales, de la diversificación de las fuentes de ingreso. Depender de una sola fuente de ingresos es, en el mundo de hoy, una posición de vulnerabilidad enorme. Si esa fuente desaparece, si pierdes el trabajo, si el negocio quiebra, si la pensión no alcanza, te quedas sin nada, sin red de seguridad, sin opciones. Las personas financieramente estables, en general, tienen más de una fuente de ingresos. No necesariamente grandes fuentes, no necesariamente negocios millonarios, pero sí diversas. Un trabajo principal y un pequeño negocio. Una renta de una propiedad. Ingresos de inversiones. Trabajo freelance en algo que saben hacer bien. Algo que enseñan. Algo que crean. En japonés hay un concepto que se relaciona con esto. El shokunin. El artesano. La persona que domina un oficio con tanta profundidad que ese oficio se convierte en su identidad y en su fuente de valor. Y en el mundo moderno, cada persona tiene alguna habilidad, algún conocimiento, alguna experiencia que tiene valor para alguien más. ¿Qué sabes hacer tú que otros necesitan? ¿Qué experiencia tienes que podría ayudar a alguien? ¿Qué habilidad tienes que podrías convertir en un ingreso adicional, aunque sea pequeño? No tiene que ser algo grande. No tiene que ser un negocio formal desde el primer día. Puede empezar muy pequeño. Un servicio que ofreces los fines de semana. Algo que fabricas y vendes. Algo que enseñas. Algo que gestionas para otros. Lo importante es diversificar. Lo importante es no depender de un solo hilo para sostenerte. Ahora quiero hablar de algo que creo que es especialmente relevante para las personas mayores, para los que están cerca de la jubilación o ya están jubilados. Hablo de la pensión, del retiro, de esa etapa de la vida en que ya no se trabaja y se depende de lo que se construyó antes. En muchos países latinoamericanos, el sistema de pensiones es insuficiente. Las pensiones son bajas, los sistemas son inestables, y la realidad es que muchas personas llegan a la vejez dependiendo de sus hijos o de ayudas del Estado que no siempre alcanzan. Esa situación, además de económicamente difícil, tiene un costo emocional enorme. La pérdida de independencia, la sensación de ser una carga, la falta de dignidad que viene de no poder decidir por uno mismo. No quiero ese futuro para ti, y tú tampoco deberías quererlo. La preparación para la vejez no empieza a los 60, empieza a los 40, a los 35, a los 50 si ya pasaron los 40. Empieza ahora, sea cuando sea que estés leyendo esto. Y esa preparación incluye varias cosas. Incluye ahorrar específicamente para el retiro. Incluye invertir con un horizonte de largo plazo. Incluye construir activos que generen ingresos pasivos, propiedades que rentan, inversiones que producen dividendos, negocios que funcionan sin tu presencia constante. Incluye también cuidar tu salud, porque los gastos médicos en la vejez pueden ser devastadores si no tienes salud y si no tienes recursos. La salud es también un activo financiero. Cada hábito saludable que tienes hoy es dinero que no tendrás que gastar en médicos mañana. Cada año que mantienes tu cuerpo y tu mente en buen estado es un año más de independencia y de calidad de vida. En Japón, el concepto de Ikigai también se relaciona con la longevidad. Los estudios sobre las personas más longevas del mundo, muchas de ellas japonesas, muestran que una de las claves de su larga vida es precisamente tener un propósito. Tener una razón para levantarse cada mañana. Y ese propósito, ese sentido de utilidad y de conexión, también se relaciona con la salud financiera. Las personas que tienen propósito tienden a ser más disciplinadas, más pacientes, más capaces de diferir la gratificación inmediata en favor de algo más grande. Encuentra tu propósito y deja que ese propósito guíe también tus decisiones financieras. Ahora quiero hablar de algo que me parece importante mencionar porque lo veo con mucha frecuencia y me genera una mezcla de tristeza y comprensión. Hablo de la generosidad desmedida, de la cultura del yo pago que existe en muchas familias latinoamericanas.
Hay una generosidad hermosa en la cultura latina, una disposición a compartir, a dar, a apoyar a los que uno quiere. Eso es algo que admiro profundamente. Pero hay una versión de esa generosidad que se convierte en un problema financiero serio. Es la generosidad que no tiene límites, la que dice que sí a todo el que pide, aunque implique endeudarse. La que paga las deudas de los hijos una y otra vez sin que los hijos aprendan a manejar su propio dinero. La que financia los caprichos de la familia a costa de la propia estabilidad. La que no puede decir que no porque hacerlo se siente como abandono o como fracaso. Ser generoso con los demás sin ser primero responsable contigo mismo no es virtud. Es autodestrucción con buena intención. En los aviones, cuando dan las instrucciones de seguridad, dicen algo que es profundamente sabio. En caso de emergencia, pon primero tu máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Porque si tú te desmayar por falta de oxígeno, no puedes ayudar a nadie. Lo mismo aplica al dinero. Si no cuidas primero tu estabilidad financiera, si no te aseguras de que tus necesidades básicas y tu futuro estén protegidos, no podrás ayudar a nadie de manera sostenida. Podrás ayudar hoy, pero mañana serás tú quien necesite ayuda. Ser responsable con tu dinero no es egoísmo. Es la base sobre la cual puedes construir una generosidad real, sostenible, que no te destruya a ti en el proceso. Aprende a decir que no, con amor, con explicación, con cariño, pero con firmeza. No puedo ayudarte con dinero en este momento porque tengo compromisos financieros propios que debo cumplir. Esa frase, dicha con serenidad, no es crueldad, es madurez financiera. Hablemos ahora de los errores, porque todos los cometemos. Yo los cometí, y los errores financieros pueden ser devastadores, pero también pueden ser los mejores maestros que tenemos, si los miramos con honestidad y sin autocastigo. Hay un error que cometí en mis primeros años de negocios que me costó una cantidad significativa de dinero. Confié demasiado en alguien que parecía confiable. Invertí en un proyecto sin hacer el análisis suficiente. Y perdí. No todo, pero sí una parte importante de lo que había ahorrado con mucho esfuerzo. Ese momento fue doloroso, muy doloroso, pero también fue iluminador, porque me enseñó algo que ningún libro me hubiera enseñado con la misma profundidad. La diligencia debida no es opcional. Verificar, investigar, cuestionar, analizar, no es desconfianza, es responsabilidad. Después de ese error, nunca volví a invertir en nada sin entenderlo completamente. Nunca volví a confiar en promesas sin verificarlas. Y esa lección, aunque costosa, fue una de las más valiosas que recibí. Los errores financieros son parte del camino. Lo que importa no es no cometerlos, porque algunos son inevitables. Lo que importa es aprender de ellos rápido, corregir el rumbo y no repetirlos. Eso es Kaizen aplicado a los errores. Mejora continua. Aprender, ajustar, seguir. Y aquí quiero decirte algo importante sobre el autocastigo. Muchas personas, cuando cometen un error financiero, caen en un ciclo de vergüenza y parálisis. Se sienten tan mal por lo que hicieron que no pueden actuar para corregirlo. Se quedan atrapadas en el pasado, en lo que debieron haber hecho, en lo que perdieron, en lo que fallaron. Ese autocastigo no sirve de nada. El dinero que perdiste no va a volver porque te sientas mal. El error que cometiste no se va a deshacer porque te castigues. Lo único que puedes hacer es mirar hacia adelante, aprender, actuar, construir. La serenidad financiera no viene de no haber cometido errores. Viene de haber aprendido de ellos y de haber seguido adelante con más sabiduría. Quiero hablar ahora de algo que en el mundo occidental se habla poco, pero que en Japón es fundamental: la relación entre el orden físico y el orden financiero. En Japón hay una práctica que se llama Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Las 5 S's. Es un sistema de organización del espacio físico que se aplica en fábricas, oficinas, hogares. Significa clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, sostener, y aunque suena muy práctico y muy técnico, tiene una dimensión filosófica profunda. Cuando tu espacio físico está ordenado,
Tu mente también tiende a estar más ordenada. Cuando sabes dónde está cada cosa, cuando no vives en el caos de lo acumulado, cuando tu entorno refleja claridad, esa claridad se traslada a otras áreas de tu vida, incluyendo el dinero. He observado, a lo largo de mi vida, que las personas que tienen sus casas en desorden también tienden a tener sus finanzas en desorden. No siempre, hay excepciones, pero hay una correlación. Porque el orden es un hábito mental. Cuando está presente, se aplica a todo. Si quieres mejorar tu situación financiera, empieza por ordenar tu espacio. Elimina lo que no necesitas. Organiza lo que tienes. Crea un ambiente que refleje claridad y propósito. Puede sonar pequeño, puede sonar irrelevante, pero es más poderoso de lo que parece. Y en ese mismo sentido, ordena también tu información financiera. Sabe exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes, cuánto tienes ahorrado, cuánto has invertido. Tener esa información clara, organizada, actualizada, es el primer paso para poder tomar decisiones inteligentes. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se ve no se puede controlar. El orden es poder. Ahora quiero hablar de algo que creo que es el corazón de todo lo que he estado diciendo. Algo que subyace a cada consejo, a cada principio, a cada hábito que he mencionado. Hablo de la mentalidad. La mentalidad financiera es la forma en que piensas sobre el dinero, las creencias que tienes sobre él, las historias que te cuentas, las expectativas que tienes. Y esa mentalidad determina, más que cualquier estrategia o técnica, lo que vas a hacer con el dinero que pase por tus manos. Hay dos mentalidades básicas que he observado en las personas a lo largo de mi vida. La mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. No me refiero a tener o no tener dinero, me refiero a cómo se piensa. La mentalidad de escasez dice, nunca hay suficiente. El dinero es difícil de conseguir. Si gano, alguien pierde. La riqueza es para otros. Yo no soy de los que prosperan. Esa mentalidad, aunque a veces viene de experiencias reales de privación, se convierte en una profecía autocumplida. Porque cuando crees que no puedes prosperar, tomas decisiones que confirman esa creencia. La mentalidad de abundancia dice, hay suficiente para todos. El dinero es una herramienta que puedo aprender a usar. Puedo crear valor y ser recompensado por ello. Mi situación actual no define mi situación futura. Puedo aprender, crecer, mejorar. Esa mentalidad abre puertas. No garantiza nada, pero abre puertas. Y el cambio de mentalidad no es instantáneo. No es cuestión de repetir afirmaciones positivas frente al espejo. Es un trabajo profundo, gradual, que requiere cuestionar creencias viejas, reemplazarlas con evidencia nueva y actuar de manera consistente con la nueva visión. Cada vez que ahorras, aunque sea poco, estás diciéndole a tu cerebro, soy capaz de guardar. Cada vez que dices que no a una compra impulsiva, estás diciéndole, tengo autocontrol. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre finanzas, estás diciéndole, soy alguien que se educa. Esas acciones pequeñas, repetidas con constancia, van cambiando la mentalidad desde adentro. Y hay algo más sobre la mentalidad que quiero mencionar. La comparación. El hábito de compararse con los demás es uno de los más destructivos que existen para la salud financiera y emocional. En la era de las redes sociales, la comparación se ha vuelto omnipresente y constante. Ves las vacaciones de otros, sus casas, sus autos, sus cenas, sus logros, y sin querer empiezas a medirte, a sentir que te falta algo, a querer lo que ellos tienen, aunque no sepas si realmente lo tienen o solo lo aparentan. Porque en las redes sociales, la mayoría de las personas muestra la versión más brillante de su vida. No muestra las deudas que tiene para pagar esas vacaciones. No muestra el estrés financiero detrás de esa casa. No muestra lo que sacrificó para tener ese auto. Solo muestra la superficie. Y tú te comparas con esa superficie y te sientes inferior. La comparación es el ladrón de la serenidad. Y la serenidad, la paz interior, la tranquilidad de saber que estás en el camino correcto para ti es infinitamente más valiosa que cualquier objeto que puedas comprar para impresionar a alguien. Compárate solo contigo mismo. ¿Estás mejor que hace un año? ¿Has mejorado algún hábito?
¿Has aprendido algo nuevo? ¿Has ahorrado algo que antes no ahorraste? Esa es la única comparación que importa. Tu progreso respecto a ti mismo. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo que me parece importante y que tiene que ver con la realidad específica de muchas personas en Latinoamérica. Hablo de la economía informal, de los trabajos sin contrato, de los ingresos variables, de las situaciones donde no hay pensión ni seguro ni ninguna red de seguridad institucional. Sé que para muchas personas la situación no es simplemente gasto demasiado en lujos. A veces la situación es genuinamente difícil. Los ingresos son bajos e inestables. Los gastos básicos consumen casi todo. No hay margen, no hay espacio. Y en esa situación, hablar de ahorro e inversión puede sonar desconectado de la realidad. A esas personas les digo esto, entiendo que el margen es pequeño, pero incluso en esa situación hay cosas que se pueden hacer, pequeñas cosas, que con el tiempo hacen diferencia. Primero, registrar los gastos, siempre, sin importar cuánto sea. Porque muchas veces, incluso en situaciones de ingresos bajos, hay pequeños gastos que se pueden eliminar o reducir sin afectar la calidad de vida real. Segundo, buscar maneras de aumentar los ingresos. Un servicio adicional. Una habilidad que se puede monetizar. Algo que se puede vender. No siempre es posible de inmediato, pero siempre vale la pena explorar. Tercero, ahorrar aunque sea un porcentaje muy pequeño. El 1%. El 2%, lo que sea, porque el hábito importa más que el monto. El hábito de guardar algo, de separarlo, de no tocarlo, es el fundamento. Y cuando los ingresos crezcan, el hábito ya estará instalado. Cuarto, protegerse de las emergencias. Un fondo de emergencia pequeño, aunque sea para cubrir un mes de gastos básicos, puede ser la diferencia entre una crisis manejable y una catástrofe. Construirlo lentamente, con paciencia, es una prioridad. Y quinto, invertir en capacitación. En aprender algo que aumente tu valor en el mercado. En desarrollar una habilidad que te permita generar más. Esa es la inversión más accesible y la que puede tener el mayor retorno a largo plazo. No te digo que es fácil, te digo que es posible. Y te digo que el primer paso siempre es el más difícil, pero también el más importante. Ahora quiero hablar de algo que raramente se menciona en las conversaciones sobre dinero, pero que creo que es fundamental para la salud financiera a largo plazo. Hablo de las relaciones, de las personas con quienes te rodeas, del entorno social en que vives. Hay un dicho que dice que eres el promedio de las 5 personas con quienes más tiempo pasas, y en el ámbito financiero eso es especialmente verdadero. Si te rodeas de personas que gastan sin pensar, que viven para el momento, que se endeudan para aparentar, que no tienen ningún hábito financiero saludable, es muy difícil nadar contra esa corriente. La presión social es real. La influencia del entorno es poderosa. Y sin darte cuenta, empiezas a adoptar los mismos patrones. Por otro lado, si te rodeas de personas que ahorran, que invierten, que hablan de dinero con seriedad y con conocimiento, que toman decisiones financieras conscientes, eso también se contagia. Sus hábitos influyen en los tuyos. Sus conversaciones te educan. Su ejemplo te inspira. No te digo que abandones a tus amigos y a tu familia. Te digo que seas consciente de las influencias que tienes. Que busques activamente personas que tengan la mentalidad financiera que tú quieres desarrollar. Que te expongas a conversaciones, libros, ideas que te empujen hacia donde quieres ir. Y dentro de las relaciones, hay una que merece mención especial, la relación de pareja. Las finanzas en pareja son un tema complejo y delicado, pero absolutamente crucial. Porque si dos personas en una relación tienen visiones completamente diferentes sobre el dinero, si uno ahorra y el otro gasta, si uno planifica y el otro vive al día, esa tensión puede destruir tanto la relación como la estabilidad financiera de ambos. Hablar de dinero con tu pareja no es un tema incómodo que hay que evitar. Es una conversación necesaria, regular, honesta. ¿Cuánto gana cada uno? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuáles son las metas financieras compartidas? ¿Cómo se toman las decisiones importantes? ¿Hay deudas que el otro desconoce? Esas conversaciones, aunque a veces difíciles, son las que construyen una base financiera sólida en pareja.
Y si hay diferencias profundas en la mentalidad financiera, esas diferencias hay que trabajarlas, con comunicación, con respeto, con disposición a aprender y a ceder. Porque una pareja que no está alineada financieramente es una pareja que va a tener conflictos constantes por dinero. Y los conflictos por dinero son una de las principales causas de separación en todo el mundo. Quiero ahora hablar de algo que creo que es el error más grande que veo en personas de todas las edades, pero especialmente en las personas mayores que están pensando en su retiro. El error de no tener un plan. No un plan vago. No voy a ahorrar más. No algún día voy a invertir. Un plan concreto, con números, con fechas, con metas específicas, con pasos claros. ¿Cuánto dinero necesitas para vivir cómodamente en tu vejez? Calcula ese número. ¿Cuánto tienes ahora? Calcula ese número también. ¿Cuánto tiempo tienes para llegar de donde estás a donde quieres estar? Calcula ese tiempo. Y luego calcula cuánto necesitas ahorrar e invertir cada mes para cerrar esa brecha. Esos números pueden ser incómodos de ver. Pueden revelar que estás más lejos de donde quieres estar de lo que pensabas. Pero verlos con claridad es el primer paso para actuar. Porque mientras el problema permanece vago, indefinido, algo que hay que arreglar en algún momento, es fácil ignorarlo. Cuando se convierte en números concretos, en una brecha específica, en una distancia medible, se vuelve real. Y lo real se puede abordar. Un plan financiero no tiene que ser perfecto. Tiene que ser honesto y tiene que existir. Puede ajustarse con el tiempo. Puede cambiar cuando cambian las circunstancias, pero tiene que haber un punto de referencia, una dirección, un destino hacia el cual estás navegando conscientemente. Sin plan, navegas a la deriva. Y a la deriva, el viento te lleva donde quiere, no donde tú quieres. Quiero ahora acercarme al final de esta conversación con algo que siento profundamente y que quiero compartir contigo con toda la sinceridad de la que soy capaz. He hablado mucho de disciplina, de ahorro, de inversión, de hábitos, de mentalidad, y todo eso es real y es importante. Pero hay algo que subyace a todo eso, algo que es la raíz más profunda de la estabilidad financiera y de la paz en general, y ese algo es el autoconocimiento. Conocerte a ti mismo, saber qué te mueve, qué te da miedo, qué te hace gastar de manera impulsiva, qué emociones te llevan a tomar decisiones financieras malas, qué creencias heredadas sigues cargando sin cuestionarlas, qué versión de ti mismo estás tratando de probar al mundo con lo que compras y con lo que muestras. El autoconocimiento financiero es entender que cada decisión que tomas con el dinero tiene una dimensión emocional y psicológica. Que gastas cuando estás triste para consolarte, que compras cuando estás aburrido para estimularte, que te endeudas cuando tienes miedo de perderte algo, que eres generoso en exceso porque temes que te rechacen si dices que no. Cuando conoces esos patrones, cuando los ves con claridad, cuando los nombras, pierden parte de su poder sobre ti. No desaparecen de un día para otro. Pero empiezas a tener más control, más conciencia, más capacidad de elegir. Y elegir conscientemente es la esencia de la libertad. No solo financiera, de toda libertad. Hay una práctica que yo hago regularmente y que te recomiendo. Una vez a la semana me siento en silencio, sin teléfono, sin distracciones, y me hago 3 preguntas. Primera, ¿qué decisión financiera tomé esta semana que me acercó a mis metas? Segunda, ¿qué decisión tomé que me alejó de ellas? Tercera, ¿qué voy a hacer diferente la próxima semana? Esas 3 preguntas, respondidas con honestidad semana tras semana, generan un nivel de conciencia financiera que ningún curso puede darte. Porque es tu propia vida, tu propia realidad, tu propio aprendizaje. Reflexión, revisión, ajuste. Eso es Kaizen aplicado a las finanzas personales. Y ahora, antes de cerrar, quiero hablarte de la serenidad. Porque creo que ese es el verdadero objetivo de todo esto. No la riqueza por sí misma, no los millones en el banco, no el número en la cuenta, sino la serenidad. La serenidad financiera es saber que si mañana algo cambia, tienes con qué responder. Es no tener que revisar tu cuenta bancaria con miedo antes de comprar algo básico. Es poder dormir por la noche sin que el dinero sea lo último en lo que piensas.
Es tener la libertad de decir que no a lo que no quieres y sí a lo que te da sentido. Es poder ayudar a los que quieres desde un lugar de solidez, no de sacrificio. Esa serenidad no se compra, no se hereda, se construye con hábitos, con disciplina, con paciencia, con autoconocimiento, con tiempo. Y es posible para ti, ahora, independientemente de tu edad, de tu situación actual, de los errores que hayas cometido en el pasado. El pasado no te define. Lo que hiciste antes no determina lo que puedes hacer ahora. Cada día es un nuevo punto de partida. Cada decisión consciente es un ladrillo más en la construcción de tu estabilidad. Hay una frase que llevo conmigo desde hace muchos años y que quiero dejarte como regalo. No es mía, es de la tradición japonesa y dice así: la mejor hora para plantar un árbol fue hace 20 años. La segunda mejor hora es ahora. Planta tu árbol hoy, no importa que sea tarde. No importa que el árbol sea pequeño al principio. Lo que importa es que empieces, que lo plantes, que lo riegues, que lo cuides. Con el tiempo, ese árbol va a crecer. Y cuando crezca, va a darte sombra. Y esa sombra, esa protección, esa tranquilidad que te va a dar, va a valer cada gota de agua que le dedicaste. Eso es la riqueza real, no el árbol en sí, la sombra que da, la paz que ofrece, la libertad que representa. Cuida tu dinero como cuidas un árbol, con paciencia, con constancia, con amor y con la certeza de que lo que plantas hoy lo vas a cosechar mañana. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por tener la valentía de mirar tu situación financiera con honestidad, que es el primer acto de coraje que se necesita para cambiar. El 2026 puede ser diferente, pero solo si tú decides que va a serlo. Y esa decisión, esa elección consciente de actuar, de cambiar, de construir, empieza exactamente aquí, exactamente ahora. En este momento, el dinero sigue a la disciplina, la libertad nace en los hábitos, y la serenidad se construye un día a la vez. Hasta la próxima.